Don José. Bueno, revisemos las estadísticas que nos dio el MINSA ayer con respecto al COVID y veamos cómo ellas se comparan con las preocupaciones que nos expresó muy temprano en la mañana en una entrevista que le hiciera José Luis a Israel Cedeño. A Israel Cedeño, el doctor Israel Cedeño, director regional metropolitano de la área metropolitana del Ministerio de Salud. Las preocupaciones que él les expresó con mucha razón están respaldadas por los números que le vamos a presentar. Y yo creo que le deben prestar mucha atención a lo que el doctor Israel les planteó. Y si tiene alguna duda, mire lo que está pasando en Costa Rica, Fernando, para que le recuerdes las cifras de positivos que hay en Costa Rica, de activos, casos activos que hay en Costa Rica. Costa Rica hoy amanece, bueno, como habíamos dicho, rompe la barrera de los 70.000 casos activos. Hoy amanece con 71.450 casos y 4.041 fallecidos. Ayer, 4.884 nuevos casos con 79 fallecidos. ¿Y Colombia al otro lado? 148.109 casos activos. Ayer 23.177 nuevos casos con 492 fallecidos. Guarda esas cifras. Esas cifras van en incremento en estos dos países. Y guarda esta cifra. Perú rectificó la cantidad de muertos y lo elevó al doble. 160.000, 180.000. El dato que yo vi en la BBC de Londres era de 180.000. Pero por ahí está. Esa es la diferencia. Bien, veamos lo que nos dijo el MINSA ayer. 378.000, voy a redondear, 378.000 casos positivos acumulados a lo largo de estos 15 meses de pandemia. Una positividad global de toda la pandemia de 14,2. Hubo ayer 321 casos con 5.836 pruebas totales para una positividad de 5.5%. Es decir, nosotros estábamos por debajo de 5 y ahora estamos en forma sostenida por encima del 5, que es un punto de referencia epidemiológica para determinar el nivel de capacidad que tenemos nosotros de poner al virus contra la pared. Hoy el virus está avanzando en Panamá, lentamente, pero está avanzando y tenemos áreas, San Francisco, por ejemplo, corregimientos en el área metropolitana, provincias, en algunas áreas que están avanzando. Tenemos, afortunadamente, hemos hecho un gran esfuerzo en pruebas. Hemos hecho un total de 2.656.000, redondeado, pruebas que nos permitan a nosotros tener un rastreo de la ciudad, pero nos está indicando que nos estamos descuidando. Esta primera gráfica le podemos decir que con cierto nivel de certeza estadística podemos decir que vamos a seguir al alza, de mantenerse la conducta que estamos teniendo hasta este momento. Pasemos a la siguiente gráfica. Por favor, Noemí. Aquí están los casos activos. Recordará aquella ocasión en que teníamos 3.800 y no hace mucho, ¿eh? Sí. Íbamos a la baja sostenidamente y hoy nos encontramos en 6.281 casos, con 1.7 de casos activos, y los casos recuperados, que estábamos en 98.7, bajamos a 96,6. Esto significa, esa curva que ustedes ven ahí, que los casos activos siguen subiendo a un nivel de 25% durante las últimas semanas. Eso también es un indicador epidemiológico que estamos al alza, moderada, pero al alza. Páseme la siguiente gráfica, Noemí, por favor. Y aquí el efecto que eso tiene en el sistema hospitalario panameño. Si observan la lámina que estoy presentando, yo puedo decir que seguiremos teniendo más casos. En la medida en que yo tenga más casos activos, voy a tener más casos en hospitales. Ahí está camas y UCI solamente. Ahí no está ni casos en casa, ni aislados en hoteles. Ahí está hospitalizado en sala y en UCI, porque esos son, digamos, lo que le pone presión al sistema. En Costa Rica esto está sobrepasado. En Colombia ni se diga. Ni se diga. Recuerdo lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Brasil, ese gigante, lo que está pasando en Argentina.
lo que pasó en Chile y Ecuador. Y las vacunas, afortunadamente, nosotros tenemos. Ahora le hablo sobre vacunas. Pero en la gráfica nos está indicando, fíjese al final, se está ensanchando, quiere decir que el sistema ya comienza a sentir un determinado nivel de presión. Todavía no a la velocidad que nos puede poner en peligro. Mire cómo estaba allá esto es como por ahí, por abril. ¿Se acuerda de aquella el pico que tiene la curva ahí? No, eso fue en octubre, noviembre, noviembre. Después de la fiesta patria. Y hay algo que dijo el doctor que es importante tomar en cuenta. ¿Quiénes están llegando a los hospitales? Jóvenes menores de 40 años. Claro, porque son los que no tienen vacuna. Y además están muriendo jóvenes. Bueno, yo espero que la gente haya visto el video de alguien que es un atleta como Argimiro Armuelles, el chef Argimiro, y su agonía, y su video realmente desgarrador, verlo, cómo le quedó la voz, cómo él sale de esa agonía después del COVID. Eso para que quede la conciencia de lo que es esta enfermedad. Y fíjense, la letalidad de gente de 60 ha caído a 5. Estábamos en 7, ¿se acuerda? 8. Sí. ¿Por qué? Porque estamos vacunando a la gente de 60 10. años. Estuvimos hasta 10. ¿Y esto qué está indicando? Que ahora los jóvenes que salen a la discoteca y todavía sabemos que el virus ataca a jóvenes, algunos son asintomáticos, pero otros que cogen la enfermedad tienen consecuencias muy serias. Y toda esta gente que ha pasado por COVID va a dejar una nueva secuela de enfermedades que vamos a tener que bregar con ella en el futuro. De manera que donde hemos tenido un avance es en la mortalidad. Con algunas variaciones, páseme la siguiente gráfica, Noemí. La mortalidad ha oscilado en nosotros. Ayer se nos reportó una muerte. Ahí está. Pero estuvimos en 7, 8, 9, ahora estamos 2 días seguidos en 1. La curva indica una tendencia moderada al alza. Pero en términos generales, nuestros médicos en los hospitales están haciendo un gran esfuerzo porque como bajó la presión en unidades de cuidados intensivos, la capacidad de atender es mayor. Si yo subo los pacientes en cuidados intensivos, la capacidad de atenderlos se diluye. Nosotros no tenemos tanto personal especializado en médicos internistas y médicos especialistas para atender estos casos graves. Entonces, creo que debemos prestarle atención a estos números. Y pásenme la última gráfica. Esta es la importante, entre todas son muy importantes, porque ella nos está indicando, fíjese cómo la curva epidemiológica nos está indicando a nosotros que en casos positivos nosotros nos mantenemos con una tendencia al alza, aplanándose, pero oscilando por encima de 5. Ahora, resumen de los indicadores epidemiológicos. La semana pasada, el MINSA nos informó que el índice de reproducción efectiva para el día del martes pasado era de 1.10. Nosotros habíamos calculado 1.10 el martes pasado, coincidimos con ello, pero el oficial es el del MINSA. Ustedes déjense llevar por ello. Nosotros calculamos el índice de reproducción para esta semana de 1.09. Vamos a ver qué nos dice esta tarde el MINSA en su informe, pero el indicador del índice de reproducción está por encima de 1. Y como él es no es un promedio, ¿sí? Esto es más o menos 2,5%. Entonces nosotros debemos estar por debajo de 1. Nosotros debemos tener la positividad por debajo de 5, más cerca del 1 y 0 que del 5. Hoy estamos por encima del 5 y hemos llegado hasta 6,7. La positividad. Y los casos activos se nos están disparando. Al aumentar la cantidad de casos positivos, ¿no, Fernando? Aumentamos la capacidad de casos activos. En resumen, ¿qué tenemos? Los indicadores epidemiológicos le están indicando en la dinámica del virus que ante la nueva conducta social de un sector de la sociedad panameña, el virus ha tenido la capacidad de encontrar las personas en los cuerpos necesarios para reproducirse. Él sin usted no se reproduce, entiéndalo bien. Si usted no le ofrece su cuerpo, él no puede penetrarlo y él no se reproduce. Entonces, la forma de nosotros mejorar
La disminución es poniendo más vacunas. La velocidad de las vacunas no depende de nosotros nada más, depende de la oferta que tengamos de vacunas. Se ha incrementado, se va a incrementar en las próximas semanas, pero mientras eso se incrementa y llegamos a la inmunidad de rebaño vía vacuna, hay un periodo. Entonces necesitamos una conducta mucho más consecuente, ¿no? No solamente recuerde que los jóvenes están muriendo o los jóvenes se enferman, los jóvenes tienen secuelas, ¿sí? Y también se pueden enfermar los niños. Ha habido enfermedades en niños. Entonces, tenemos que ser cautelosos con este virus, sobre todo por estas dos fronteras calientes que tenemos y nosotros somos el país de paso. De manera que coincido con el planteamiento, el llamamiento que hizo el director regional de Salud Pública, el doctor Israel Cedeño, que con mucho conocimiento le dio a ustedes en la mañana de hoy una explicación sobre eso. Vamos a esperar qué nos dice el MINSA en la mañana de hoy. Yo quería tocarle rápidamente, Fernando, el tema portuario en Panamá. Y se lo quiero tocar porque allá por el año de 1994, cuando Ernesto Pérez Valladares ganó la presidencia, él creó un equipo, y la Cancillería creó un equipo de promoción de la inversión, Pro Panamá, que dirija el gran amigo ya fallecido, Ricardo Durán. No, Hugo Torrijos dirigía la autoridad portuaria. Pero usted debe recordar que los norteamericanos no nos dejaron a ustedes los puertos que ustedes ven allí. Los norteamericanos, cuando se fueron de Panamá, no dejaron nada de puertos. Era un puerto militar. Nada, eso eran atracaderos, es lo que eran. Bueno, nomás hay que recordar que uno salía de ahí para allá a Taboga y la clase de puertos eran puertos donde se embarcaba para Taboga, pero ahí no había puerto, había 2 o 3 grúas pórticas. Una. En el Pacífico nomás había una. Y en el Atlántico había otra. Había otra. Entonces, nosotros no teníamos ese puerto. Bajo la administración Endara, se hizo el primer esfuerzo para traer a Manzanillo International Terminal. Y la Evergreen. No, Evergreen vino con Pérez Valladares. Vino con Pérez Valladares. Entonces, nosotros nos enfrentamos, y por instrucciones del presidente Pérez Valladares y del canciller Gabriel, nos dimos un recorrido por todo el mundo. Entonces, nosotros nos planteamos un problema. ¿Cómo desarrollar los puertos? Nosotros teníamos que tener carga. Contratar gente que no viniera a mitad puerto, ¿qué puerto venía? Si aquí no había nada. Sí. Nada de eso que ustedes ven aquí en el Pacífico y de eso que ven en el Atlántico, eso no existía. Entonces, en un gran esfuerzo, nos dimos cuenta que el mundo no estaba interesado en cobrarles a los puertos, sino en traerlos para polos de desarrollo. En ese momento estaba el mundo en plena expansión de la globalización y el comercio estaba a todo vapor. Y entonces nuestra principal competidor para manejo de eran los puertos de los Estados Unidos. Y recorrimos todos los puertos de los Estados Unidos. Vaya usted a mirar los puertos de los Estados Unidos porque usted vea la cantidad de facilidades que esos puertos tienen. Facilidades impositivas. Vaya usted a mirar todos los puertos competidores de nosotros. En ese caso era Jamaica. Entonces nosotros logramos invitar a Evergreen y a Hutchinson International para que invirtieran en Panamá. Evergreen ya estaba casi por instalarse en Jamaica. Y el Sherman Chan, después de largas conversaciones... Ese es Panamá, Hutchinson. Ese es Evergreen. ¿El Sherman Chan no es? No, el Sherman Chan era el dueño de Evergreen. Y el Sherman Chan decide cambiar su ubicación de Jamaica a Panamá. Como solo. Y nosotros convencimos a Hutchinson de invertir en áreas en donde no había nada. Nada. Entonces, por largos años, quinquenios, se desarrolló el sistema portuario y después traímos a Singapur, que es uno de los países que más desarrollo tiene y en el manejo de puertos. Singapur maneja casi más de 100.000 barcos por año. Nosotros manejamos 38 mil. Entonces nosotros en ese contexto establecimos condiciones parecidas a la que tenía el mundo portuario, porque
¿de qué iba a servirnos a nosotros? Está pidiendo cosas si lo que quería era traer. Evergreen tenía su carga, Washington tenía su carga, después se estableció, MIT tuvo su carga y logramos desarrollar el sistema portuario panameño. ¿Hasta qué punto? Al punto que obligamos al oeste de los Estados Unidos a modernizar sus puertos. Y nosotros somos más competitivos que los Estados Unidos, ellos utilizando su canal seco de este a oeste. A los Estados Unidos les sale más barato pasar por Panamá y el 40% de la carga contenerizada del este, que viene del oriente, pasa por el canal de Panamá. Lo que quiero decirle con esto es que escuchaba un argumento de decir, bueno, las condiciones de hace 20 años han cambiado. Hombre, si hemos hecho más de 1.700 millones de dólares en unos puertos, en total la inversión portuaria está por encima de los 5.000 millones en inversión. Claro que ha cambiado. Entonces, ahora después que usted ha hecho la inversión, yo le voy a decir, a usted tiene que irse. ¿Qué sentido tiene esa cosa? Sí. Yo lo que quiero plantear esto es porque mucha gente ve esos puertos y dice, bueno, es que eso fue lo que nosotros le dimos a ellos. Nosotros no le dimos a ellos eso. Nosotros le dimos a ellos era terrenos baldíos. Sí. En las que no había ninguna facilidad, de que se fueron construyendo a lo largo y que fueron desarrollados. Por ejemplo, la presencia en Panamá de Singapur con su puerto de PCA, la presencia en Panamá de Evergreen, de MIT, hizo que otras navieras vinieran a Panamá. Y nosotros tenemos, fíjese, el sistema marítimo más importante de comunicación, no solamente el canal, los puertos, el ferrocarril y un canal seco, interconectados en una forma eficiente por el mundo. Nuestros competidores, ¿sabes quiénes son? Puerto Buenaventura en Colombia. Está hecho un desastre ahora mismo. Sí. Eso que usted está viendo Colombia. Ahí hay un desastre. Entonces nosotros tenemos que actuar. ¿Y en el Caribe quién es? Jamaica. Jamaica nosotros le arrebatamos Evergreen. Y se lo arrebatamos porque el presidente Pérez Valladares dio una instrucción y se cumplió al pie de la letra. Ninguna concesión se va a entregar pidiendo coimas. Y una de las razones por las que el Sherman Shah no quería venir a Panamá es porque le estaban pidiendo dinero. Y la delegación que se encabezó bajo el gobierno de Ernesto Pérez Valladares no pidió a nadie nada. Nosotros nos interesaba, es lo que usted está viendo ahí. Miles de empleos, un centro logístico. Comenzamos nosotros en el 90, manejamos 150.000 contenedores. Hoy manejamos cerca de 7 millones. Nuestro objetivo debe ser que estos puertos manejen 15 millones de contenedores porque ese es el ingreso que a nosotros nos interesa. Eso yo le quiero llamar la atención, porque es como si yo dijera, bueno, ahora sí, yo quiero quitarle toda Copa, pues, porque Copa, ahora hay aeropuertos, pero cuando Copa comenzó no había casi nada. Ellos invirtieron. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos. Porque uno de los problemas que hemos señalado nosotros en forma permanente ha sido la seguridad jurídica de este país. Y en el sistema portuario panameño, las empresas que han venido a Panamá han actuado con seriedad, que han hecho negocio. Bueno, ¿y para qué vienen a invertir? Pues? Si vienen a invertir para no hacer negocio, nadie viene. Es la verdad. Pero nosotros hemos logrado hacer el cuarto nivel de ampliación del canal. Nosotros tenemos un puesto ganado en la logística marítima internacional. Nosotros somos el país mejor conectado. Nadie tiene la logística de conexión más corta entre dos grandes océanos como lo tiene la República de Panamá en el canal, porque ampliamos el canal y debemos hacer el cuarto juego de cruza porque tenemos el ferrocarril, porque tenemos una conexión terrestre, porque además tenemos carga aérea. Construimos el aeropuerto Colón para modificar la carga aérea. Y somos competitivos porque tenemos dos zonas libres, la zona libre de Colón, Howard, que es todo un engranaje que además está construyendo sus propias carreteras para llevar carga al canal. Lo que tenemos que hacer nosotros es cómo mejoramos lo que estamos haciendo. Yo quería dejarle estas reflexiones, porque la gente que habla de estas cosas no va al fondo. Yo quisiera que ustedes vieran las fotografías aéreas de Panamá del año 90.
La vean. Vean qué eran los puertos. Este era un emporio militar, que los puertos nada más, en el caso de Rodman, era para bajar. Era una base del Navy. De la Navy, pero tampoco era tan grande. Sí, era. Lo más importante de los Estados Unidos aquí era la base de Howard, que constituye todavía una de las pistas más grandes de América Latina. Entonces, ese complejo militar, nosotros lo transformamos a lo largo de este periodo con Valladares, con Mireya Moscoso, con Martín Torrijos, con Ricardo Martinelli, con Varela y ahora con Cortizo. Lo hemos transformado en un complejo industrial portuario de gran valor agregado para la República de Panamá. Así es. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en la mente. Hay gente que habla sin ver el pasado inmediato. Recuerde, en los 90 manejamos 150,000 contenedores, siendo un país que estaba de espalda a los mares. Pero cuando recuperamos el canal, y por eso Omar Torrijos decía, aquí no va a haber desarrollo. Gran parte del desarrollo sostenido de la República de Panamá durante los últimos 30 años se ha debido a la utilización correcta de nuestra posición geográfica. Perdimos de vista la necesidad de la interconexión regional del país, que es la que nos hace falta. De manera que yo quisiera que ustedes pensaran, cuando pensemos en estas cosas, pensemos en completo. El esfuerzo que hizo la generación bajo el liderazgo de Torrijos al final y bajo el liderazgo de toda una serie de panameñas, de generaciones, de reconquistar el canal, tenía como objetivo que ese emporio, y fíjese lo siguiente, voy a terminar aquí, de América Latina, la única empresa estatal en manos del Estado que se maneja eficientemente es el Canal de Panamá. Y toda la zona portuaria que hay se maneja eficiente privada. Y tenemos en el sector eléctrico concesiones mixtas. Nosotros tenemos una de las economías más interesantes, pero como nadie quiere estudiar la economía, sino queremos estar opinando sobre todo. No sé, por ejemplo, en el sector eléctrico, una parte de nuestras hidroeléctricas son, cuando Pérez Valladares hizo la privatización, lo que hizo fue empresas mixtas, en una especie de concesión a no perderlo todo, y después hemos desarrollado, al lado de la empresa estatal, que es el Canal de Panamá, hemos desarrollado un sistema privado portuario que ha jugado un papel importante en el desarrollo nacional. Y eso es lo que tenemos que respaldar a las empresas como la de Singapur, la de MIT, Evergreen, ¿cómo se llama? La empresa de Hutchinson International, que no es una empresa china, es una empresa inglesa. Sí. Todas estas cosas se las explico para que usted tenga el contexto. Mañana vamos a hablar sobre lo que el presidente va a decir hoy. Vamos a darle seguimiento para ver qué es lo que él va a plantear en materia eléctrica y vamos a hacerle un análisis. ¿Será verdad esto que están diciendo estos señores de las hidroeléctricas? ¿Usted no está pagando más luz hoy? Bueno, yo le puedo asegurar que los cambios que vienen van a producir tarifas más bajas y más seguridad en el sistema eléctrico.